Buenas tardes, bienvenidos sean a otra clase de análisis numérico a distancia. Continuamos ya con unidad 4, voy al 4.2 y hoy la meta es cubrir un subtema al día, esto debido a pues, todas las situaciones que han ocurrido a lo largo del semestre y que nos obligan a tener que hacer las exposiciones, las clases y las unidades pues, un poquito más rápido y ágil. Entonces, pues ahorita desafortunadamente los ejercicios van a ser resueltos a mano, etcétera. Y yo les dejaría de tarea que los revisaran en Excel o vemos cómo lo ajustamos. Les comento, la otra cosa más importante es que independientemente del día en que caiga este video, no bueno, o sea, yo lo voy a programar para una fecha, pero tal vez se tenga que reprogramar y demás como se ha tenido que estar haciendo todo. Entonces, el día que sea que caiga esta clase, la siguiente es su examen. No importa el día que sea, la siguiente sesión es su examen. De cualquier forma, yo voy a procurar estárselos avisando con tiempo, se los voy a estar avisando con tiempo. Yo recuerden que estoy trabajando por adelantado, pero sea lo que pase, la siguiente clase es su examen. Primer examen que corresponde a unidad 1, 2 y 3. Y bueno, de una vez les digo, la unidad 1 es un método de Taylor, unidad 2 cualquiera de los métodos, o sea, pues no me va a alcanzar el examen como para preguntar cada uno de los métodos, pero yo creo que sería bueno estudiar todos los métodos, porque quién sabe cuál sea el que pregunte. Para resolución bueno, ubicar los cedos de un polinomio o de una función dada. Son los valores de las raíces, pues. Y en unidad 3 pues resolución de sistemas de ecuaciones, cualquiera de los métodos, igual. No voy a poder preguntar todos, pero quién sabe cuál sea el que pregunte para resolución de sistemas de ecuaciones. Y del segundo examen no vamos más que poder hacer dos exámenes debido a todo lo que ha ocurrido. Y va a ser únicamente unidad 4 y unidad 5. Y bueno, que califico todo el segundo parcial, pues voy a proyectar los videos de la unidad 6, la cual va a ser desafortunadamente muy laxa, muy nada más platicada y demostrativa o algo muy ligero, pues porque ya no hay tiempo para verla con la precisión y con la profundidad requerida. Entonces vamos ya a compartir pantalla y vamos a iniciar a ver si se puede cubrir todo lo que se necesita ver el día de hoy. Aquí perdí el zoom, un momento. Listo. Entonces vamos a ver el día de hoy 4.2 tablas de diferencias finitas e interpolación con incrementos constantes. En los son los polinomios interpolantes. Y el diagrama de rombos, que es la forma en la que se pueden elaborar o desarrollar estos polinomios interpolantes. Aquí la idea es utilizar la tabla de diferencias finitas, que lo que vamos a hacer es una representación tabular, sea una función y igual a f de x, una función definida en forma tabular. Entonces, como esta forma tabular, se me olvidó ahí escribir a f como f mayúscula, porque no tenemos una función analítica, sino son una dispersión, o sea, un montón de puntitos, una colección de un montón de puntitos en una tabla, donde x está equiespaciada. Esto es importante. El método anterior que vimos con Lagrange no tienen el mismo espacio. Ese sí es para espacios variados, pero tienen que formar un polinomio que pase por todos esos puntos. Aquí no, aquí sí se espera que el x sea, la variable independiente sea equiespaciada. Siempre, siempre, siempre va a tener la misma constante de espacio. Y se define como paso. Ese paso lo vamos a llamar h, que es una constante. El paso, pues es la diferencia entre cada uno de los dos valores consecutivos de la variable independiente. Tal que es posible calcular para los n puntos de la tabla las n-1 diferencias hacia adelante, en donde n-1 es el orden de la diferencia máxima, dando por resultado la tabla de diferencias siguiente.
Entonces aquí vamos a poner nuestra atención. Esto está muy facilito. Lo más tardado es llenar la tabla, porque hay que hacer las operaciones a mano, o bueno, no a mano, sino a calculadora, pero me fue que hay que hacer las operaciones y es lo único tardado que hay. Tenemos en nuestra primera columna a mi variable independiente x. Entonces, inicia con un valor, sí, x0, aquí está, x0, un valor inicial, y luego el siguiente x1 es x0 más un incremento constante, un paso. Pues, ¿cuál es la diferencia entre x0 y x1? Un paso, nada más. Si ustedes en su sensor están tomando una lectura cada 200 milisegundos, entonces vamos a suponer que empiezan en 0, entonces 0. X1, 200 milisegundos. X2, 400 milisegundos. X3, 600 milisegundos. X4, 800 milisegundos. Y X5, 1000 milisegundos, que es más o menos una velocidad razonable a la cual tomar lecturas. Pueden tomarlas, de hecho, cada dos milisegundos con los sensores actuales, pero llega a ser tan rápido que a lo mejor no da mucho tiempo de muchas cosas o se inundan de datos. Eso ya cuando estén en materias, por ejemplo, yo como mecatrónico en circuitos digitales y cosas así, nosotros acostumbramos a hacer los cambios cada 200 milisegundos. Es, es una cantidad considerablemente bien buena para hacer esos cambios. De todas formas, esto depende de muchas otras condiciones. Yo hablo nada más como por la experiencia de lo que yo tuve que afrontar. Y entonces, como lo notaron, como digo, que cada incremento cada 200 milisegundos en este ejemplo hipotético, pues entonces así es como van a poder encontrar los siguientes valores en todos los x. O sea, x1, pues ¿cuál es su diferencia con el anterior, x0? Pues x0 más un incremento constante de 200 milisegundos. X2, pues es otra vez el inicial más dos veces el paso. O sea, por eso fueron 400 milisegundos. Entonces, X3, X4, pues nada más es el punto inicial más el número de veces que se requirió de paso, o sea, de incrementar el paso para llegar a donde estamos hablando. O sea, de X4, pues es mi punto inicial más cuatro veces el paso. Y Xn, el n punto, es el punto inicial o el valor inicial más n veces el paso constante que se ha estado dando. Y estos están asociados a cualesquiera valor, el que sea que les haya tocado. No, bueno, pues la lectura del termómetro además en la parte de Y. Pues si me dio en el segundo 0 30 grados Celsius, pues 30 grados Celsius. Si me dio en 200 milisegundos después 31 grados Celsius, pues 31 grados Celsius. Y así es, Y es el valor de la variable dependiente, que es después de tomar la lectura de su sensor, pues lo que sea que les bote el sensor, 30 grados, 28 grados, lo que sea, es el valor al que está asociado a cada una de sus lecturas en X. Y después de eso vamos a empezar a tomar estas diferencias finitas. Estas diferencias, pues son, como su nombre, son restas entre los diferentes valores. Para ello vamos a poner atención en la primera columna, ese primer delta Y, espero que se alcance a ver. A ver, lo pongo en negro entonces. Es que no quiero estar utilizando los colores así nada más porque pueden confundirlos. Delta Y. Ese primer delta Y se refiere a la primer diferencia finita, que no es más que la diferencia entre los dos valores anteriores en Y. Observen, A0 que es Y1 menos Y0, A1 que es Y2 menos Y1, A2 que es Y3 menos Y2, A3 que es Y4 menos Y3. Entonces observen que nada más son las diferencias entre los dos últimos valores. No puede haber un A al mismo nivel de Y0 porque no hay un valor anterior, no hay un yn-1, o bueno, más bien un y-1, suponiendo que estamos partiendo desde 0 o algo así. Si tienen valores anteriores, entonces sí se tomaría en cuenta ese y-1 o y-2, suponiendo que tengan valores anteriores, como que conocen la historia previa del sistema, cosa que pues a veces sí, a veces no. Entonces, vamos a hablar que en nuestro caso, no, ustedes acaban de encender el aparato y no tienen ni una idea de qué es lo que fue
de su sistema antes de que ustedes encendieran su aparato con su sensor. Entonces solamente tienen Y0 en adelante. Esas primeras diferencias son la diferencia entre los dos valores consecutivos de y que por eso a la altura de Y0 pues no tiene valor con quién hacer el cálculo. Pero a partir de Y1 ya empieza la primera diferencia, ese A0 como Y1 menos el primer valor, Y0. Y así en consecuencia todos los demás. De ahí pueden observar que la expresión AN-1, por eso son N-1 diferencias, porque aunque sean N valores, no van a poder obtener más que N-1 diferencias, pues porque no tienen valor previo de Y0. Si no, sí podrían hacerlo, pero observen que tienen aquí un guión, o sea, no se puede calcular este valor porque no hay valor previo de Y-1, o sea, la historia previa del sistema, pues. Y aquí observen la expresión para las primeras diferencias, ya la que sería la expresión general, a n-1, o sea, la diferencia n-1 es igual a yn, y se escribe en el renglón del yn, o sea, de ese último valor, menos el yn-1, el anterior al renglón al que ustedes están escribiendo. El valor en donde ustedes están parados menos el anterior. El valor donde ustedes están parados menos el valor anterior a ese. Y así sucesivamente. Ven que no está complicado. Entonces, pues, si ya eso fue con las primeras diferencias, pues, ¿qué pasa con las segundas diferencias? Esta columna de segundas diferencias. Pues ahora son las diferencias entre las diferencias. Es decir, B0, que es A1 menos A0. La diferencia entre las dos primeras diferencias anteriores. Y por esa razón, pues, y al igual que con Y0 no había primeras diferencias, pues no hay diferencias en segundas diferencias en el renglón de Y0 ni segundas diferencias en el de Y1, porque vean que no hay valores para hacer ese cálculo. Las segundas diferencias inician a partir de A1 para poder calcular a B0, porque ahí garantizamos que tenemos dos primeras diferencias, un A1 y un A0, y sus diferencias entre esos dos valores me dan el B0, el primer valor de mi columna de segundas diferencias. Vean que no es nada difícil. A pesar de que lo esté explicando y a lo mejor se les parezca revuelto, no es más que estar haciendo las restas entre valores consecutivos. Y entre donde no haya valores consecutivos porque no tienen valores antecedentes, pues se pone un guión y ya. De hecho, observen que forma como una escalerita y va creciendo en la parte de Y0. Inmediatamente en Y0 ya no hay primeras diferencias. Y ahí en adelante, porque son diferencias hacia adelante, de las que estoy ahorita hablando, son únicamente diferencias hacia adelante, va a ir creciendo ese como triangulito que se va formando en la tabla de los valores que no pueden calcular, pues porque no tienen valores previos con los cuales hacer el cálculo. No conocen la historia previa del sistema. Y si la conocían, pues entonces si lo imaginan es como recorrer toda la tabla de todas formas, así que o sea que su aparente Y0 no es Y0, o sea sería Y-1, menos 2, el que sea que tengan antes, pero no es más que recorrer toda la tabla y cambiarle de nombre a todo, o sea, en realidad no están cambiando la gran cosa. La moraleja es la diferencia entre los dos valores anteriores consecutivos, la diferencia entre los dos valores anteriores consecutivos, y eso sí se puede observar. Entonces, ya sin ninguna novedad, podríamos hablar de aquí de terceras diferencias, como la diferencia entre valores consecutivos de la columna de segundas diferencias. C0 como B1 menos B0, C1 como B2 menos B1, y así sucesivamente. Y así obsérvenlo en las expresiones generales para segundas y terceras diferencias. Bn-2 es igual a n-1 menos a n-2. O sea, son valores consecutivos, diferencia entre dos valores consecutivos en la columna de primeras diferencias. Mientras que Bn-2 menos Bn-3, que son la diferencia entre dos valores consecutivos en la tabla de segundas diferencias, me da el valor de la columna de tercera diferencia, Cn-3, y así sucesivamente. Entonces, no es nada complicado. Bien. Esta es la tabla de diferencias hacia adelante. Déjenme ver
Primeras diferencias hacia adelante. Diferencias entre dos valores consecutivos de y, denotado como delta y. Ok, si se llama delta y, son diferencias, son deltas, son variaciones. Segundas diferencias hacia adelante, diferencias a las primeras diferencias, denotado como delta cuadrada y, porque son dos veces, o bueno, es la variación entre las variaciones, por eso es un delta de deltas y, porque son variaciones en las primeras diferencias. Por eso se llaman segundas diferencias y por eso se pone como delta al cuadrado, porque es la variación delta entre deltas y. Hay curiosidades. Entonces, podemos ya pasar a la parte de interpolación con incrementos constantes, que son los polinomios interpolantes. Y vamos a aprender a armar estos polinomios interpolantes por medio del diagrama de rombos. ¿Qué es eso? O sea, yo se los explico, yo se los enseño y todo, pero la verdad es que no me molestaría si nada más utilizamos la de puro Newton, con diferencias hacia adelante. Estos polinomios interpolantes las van a ir utilizando o armando según ustedes necesiten cuando ya tengan en un ejercicio real, o bueno, no sería un ejercicio, sino ya sería en un problema real según la bola de datos que ustedes tengan. O sea, ustedes en una empresa se les van a decir, les van a preguntar, oye, ¿cómo se comporta este fenómeno, ingeniero? Pues a ver, ¿qué lecturas me da el sensor? Entonces les van a dar una tabla con todos los datos que les dan, o sea, literalmente es una hoja de Excel lo que les van a dar. Entonces, no, pues en segundo tal o en el tiempo tal, tal valor y tal otra cosa. Entonces, ustedes lo que van a hacer es obtener los polinomios interpolantes para encontrar los valores intermedios entre dos valores consecutivos de su tabla que no conozcan, como en el ejemplo que vimos de Lagrange. Y eso sería todo. Nada más que la diferencia aquí es que son con espacios constantes y no tienen que construir un polinomio que pase por todos los puntos, porque a lo mejor son tablas muy grandes y que les daría un polinomio de un grado gigantesco y que operarlo y simplificarlo podría ser una tarea de cómputo larguísima y que no tiene mucho caso. Entonces, si se admite que f de x se aproxima a un polinomio que pasa por todos los puntos de la función tabular, si estamos hablando de una aproximación analítica, estamos hablando como si conocíamos una aproximación analítica, el grado máximo del polinomio que pasa por n puntos es siempre n-1. Sí, n-1 porque está considerando también, si recuerdan cómo son sus polinomios, de grado 2, de grado 3, de grado 4, ¿cuántos elementos son? 5, ¿no? O sea, porque toma el de grado 0, que es el término numérico, que es el coeficiente que va hasta el final. Y si no lo tuviera, es que tienen una raíz nula. Eso citando todo lo que debían haber visto desde álgebra. Por eso no me enfoco mucho en ponerlos a hacer ejercicios a lo loco cuando doy matemáticas analíticas, porque ese no es el sentido. El sentido es que sepan interpretar la parte de teoría, que sepan todo lo que yo les estoy diciendo y qué significaría y qué implicaría, porque ahí en fuera de la vida real los coeficientes van a estar asquerosamente horribles y lo tienen que sacar a la de fuerza con computadora. Entonces, aventarse en una serie de 45 polinomios, encontrar todas sus raíces y todo, que es una cosa horrible, que ya me tocó, si fue muy pesado, para que a la media hora en la vida real pues, se encuentren un polinomio que a la de fuerza lo tienen que sacar por computadora porque no hay forma de resolverlo analíticamente. Entonces, por medio de las ecuaciones surgidas de la tabla de diferencias finitas, es posible demostrar que tenemos que un YK, ese YK habla de un valor cualquiera de la función, un valor cualquiera de la función, incluyendo un valor intermedio, por eso está hablando de que es como si conociéramos la expresión analítica, ese Y igual a f de x. Pues entonces estamos de acuerdo que podemos con eso conocer el valor cualquiera de Y, hacia adelante, hacia atrás o donde sea, nosotros podemos conocer el valor de Y teniendo la expresión analítica. Entonces habla de un YK, un valor por ahí a lo largo de toda su tabla, como si conociéramos la función analítica que envuelve todos esos puntos, es igual a Y0, que es que valor, el primer valor de la tabla de su columna de ordenadas. O sea, es el valor que está asociado con X0. Y suponiendo que, o sea, para hacer, o sea, ¿de dónde parte esto? O sea,
¿Por qué Y0, ese Y0? Pues si se trata de que condiciones iniciales son iguales a cero, o bueno, que estamos partiendo de X0 igual a cero, ¿qué sería Y0? La ordenada al origen, como su expresión de la recta y igual a mx más b. Y b, ¿cuál era la diferencia que tenía cuando x es igual a cero? Ya había un valor de y, entonces ese era b, esa era la ordenada al origen, el valor que está asociado con x igual a cero. Entonces, para que tengan una idea de por qué ese y0 ahí solito, pues bueno, parte de esa idea. Más K1, ese K1 entre paréntesis se refiere a combinaciones. La parte esa lo van a ver en probabilidad y estadística, se refiere a un número combinatorio, que de todas formas está expresado abajo en forma de fórmula, ¿no? Entonces, no se espanten, no, ¿qué es esos paréntesis? Aquí está la expresión general, aquí está la expresión general para todos esos paréntesis, así que no se preocupen. K1 por A0, que es la primera diferencia finita. La primera diferencia finita. Es el valor A0 de la columna de primeras diferencias. Más K2 es otro número combinatorio que está expresado acá en forma general por B0, que es B0 el primer valor de sus diferencias, de su columna de segundas diferencias, una tabla de diferencias finitas, más K3 por C0. C0, que es el primer valor en su columna de terceras diferencias finitas. O bueno, terceras diferencias, de su tabla de diferencias finitas. Perdón, se me va todo el nombre completo. Más K4 por D0, que sería el primer valor de su columna de cuartas diferencias, y así sucesivamente, hasta las n diferencias. Para fines prácticos, resulta que a veces ni siquiera calculamos esas n diferencias. ¿Por qué? Porque si resulta que es una tabla muy grande, como en la vida real, de 1000 datos, entonces tendrían que sacar 999 diferencias. ¿Eso se puede hacer? Pues sí, pero no es viable. Factible, sí, se puede resolver. Viable, después de tener 991 columnas, se van a dar cuenta por qué no. Porque no era buena idea. Porque ahora tienen una bola de diferencias con las cuales no van a poder trabajar cómodamente. Entonces, aquí vamos a ver las condiciones para las cuales se considera que es una buena aproximación, que ya es como, por ejemplo, para cuatro o quinto diferencias, y también depende de cómo sean estas diferencias. Si se obtiene una columna de valores constantes, ya se considera que se llegó a un polinomio de ese grado y que con un polinomio de ese grado es suficiente y ya no se sacan más diferencias finitas. O sea, más columnas y diferencias hacia adelante, ya no tiene ningún caso. Aparte que van a dar prácticamente cero. Y bueno, aquí está la expresión general entre paréntesis para esos números combinatorios. O sea, KI es igual a K factorial entre K menos 1 factorial por I factorial. Y ahí está la expresión a qué se refería, K por K menos 1, por K menos 2 y todos los demás, hasta KI más 1, en K menos I más 1 entre I factorial. Entonces, supongamos que es el primer valor, K1, vamos a decir K1, ¿cuál es ese valor K1? Utilizando la fórmula que dice que es K factorial, el factorial de K, entonces sería toda la bola de K, ¿no? Entre K menos 1, en K menos 1 factorial entre 1 factorial, y ya. Es que aquí me falta el valor del K. Es que depende del valor que nosotros estamos calculando, va a ser ese valor de K. Más adelante viene una fórmula. Entre, ¿qué sería? 1 factorial, es 1 factorial y K factorial acá. Y lo que va a pasar es que se van a empezar a simplificar este K factorial con sus elementos de K menos 1 factorial. Y por eso nada más queda sobreviviendo por aquí un I factorial. De todas formas, lo vamos a resolver un ejercicio a mano y ahí se va a notar a qué me refiero y cómo se va a ver. De todas formas, aquí en resumen, aquí ya hice una sustitución y vemos las expresiones resultantes. O sea, por ejemplo, el K entre paréntesis 1 me va a dar K, únicamente K.
Y aquí lo podemos ver, de hecho, en esta expresión. K factorial entre K menos 1, bueno, primero, factorial de 1, ¿qué es? Este de aquí. Dame chance de escribir. Ahí está. 1 factorial. ¿Cuál es el factorial de 1? 1. 1 por K menos 1 factorial, pues K menos 1 factorial. K entre K menos 1 factorial, ¿a qué es igual? A K por K menos 1, por K menos 2, por todos los demás hasta tener a 1. Y K menos 1 factorial, ¿cómo va? Pues K menos 1 por K menos 2, igual todos los demás hasta llegar a 1. Y si observan, este se simplifica con este con este y todos los demás a este con este. ¿Y qué me da por resultado? Pues K. Es el único que no se simplificó. Entonces de aquí viene el porqué de aquí en la expresión queda únicamente como K. O sea, este K1, este número combinatorio K1, resulta ser únicamente K. Mientras el de K2, pues es lo mismo, pero con un 2 factorial aquí abajo, que por eso aparece aquí en el denominador como 2 factorial, y este inicia desde K menos 2. Entonces, véanlo, aquí está en expresión. Había puesto K menos I, entonces sería K menos 2. Inicia desde K menos 2 factorial y por lo tanto se simplifican todos excepto K y K menos 1. Por eso me queda aquí como K por K menos 1 entre 2 factorial, porque son los únicos que sobreviven. Y entonces, ¿qué significa? Que para este número combinatorio K3 no es más que K por K menos 1 por K menos 2 entre 3 factorial. Y así sucesivamente. Ahora, el de 4, ¿cómo sería? K por K menos 1 por K menos 2 por K menos 3 entre 4 factorial. Y para 5, K por K menos 1 por K menos 2 por K menos 3 por K menos 4 entre 5 factorial. Y así sucesivamente. Entonces vean que no está nada complicado. Y aquí este acedo, pues resulta que son el primer valor de su columna de diferencias finitas, el segundo valor de su columna de segundas diferencias, de su tabla de diferencias finitas, y aquí el tercero, y así sucesivamente. Entonces lo único que van a tener que hacer, utilizando esto, esto se llama, este polinomio interpolante es un polinomio interpolante de Newton-Gregory, y es, o fórmula de avance. Es un polinomio interpolante o fórmula de avance de Newton-Gregory, tiene los mismos nombres. Digo, tiene dos nombres, perdón. Y entonces implicaría que ustedes están usando de su tabla de diferencias finitas los valores que van así. A0, B0, C0, A0, B0, C0 y D0 en adelante. D0, no sé si siguen utilizando otra letra, G0, H0, lo que sea. Pero lo interesante es que va haciendo esta diagonal con las diferencias en avance, por eso se llama fórmula de avance, porque utiliza únicamente las diferencias que van en avance. O sea que toma el valor consecutivo siguiente y el valor consecutivo siguiente y el valor consecutivo siguiente. Y forma esta línea inclinada en su tabla de diferencias finitas. Entonces nada más es una curiosidad. Aquí viene la fórmula para determinar a ese K y es a partir de los dos valores entre los cuales quieren interpolar. O sea, el XK, que es el valor al que quieren interpolar, menos X0 entre el paso, entre H. Y eso les va a dar el K. Y con eso ya con eso pueden llenar aquí el valor correspondiente de YK y todos los demás que aparecen en la fórmula con el K. O sea, ¿qué número es el del K? El que va aquí. Si es 2, si es 3, si es 4. Pues eso ya depende de su tabla. Entonces ya no es ningún problema. Eso ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, en un ejercicio lo vamos a ver, y yo igual les dejaría uno de tarea, de la serie seguramente, yo se los elijo de la serie, buscando que no sea muy complicado. Probablemente y desafortunadamente las tareas se las voy a tener que calificar nada más como entregado sí, entregado no, o algo por el estilo, porque
como se siguen desplazando los días por todo lo que ha ocurrido, más Semana Santa, más todos los demás puentes, más mi regada de que no acabé, no sé, desde la primera clase no acabé todo en 30 minutos y inicio la clase, entonces son tiempos que se pierden. Entonces, ya cuando me toque calificar, me va a caer de golpe todo. Entonces voy a tener que calificar casi todo en las últimas 2 semanas. Entonces, por eso no voy a poder. No se me distribuyó como en las otras ocasiones. Ustedes, regresando de Semana Santa, me iban a entregar ya lo de unidad 2 completo. Y ahí hubiera ya sacado todo un bloque de calificaciones completo. Con lo que ocurrió ahora fue hasta después de Semana Santa, hasta bastante después de Semana Santa, este, la entrega del documento, cuando estaba planeado para que aprovecharan todo el tiempo de Semana Santa para dedicarse a hacer la tarea y acabarlo sin ninguna presión. Y ahora estamos así y no solo los presiona a ustedes, me presiona a mí. Entonces por eso no se va a poder hacer como les gustaría. Disculpen. Este, entonces aquí nomás está como nota. Bueno, como dato, los coeficientes del desarrollo de binomio de Newton, sí, esos son números combinatorios, o sea, nada más es para que sepan de dónde salió esa fórmula, pues es la fórmula para determinar los coeficientes del desarrollo del binomio de Newton. Ya saben, cuando es A más B a la N, que eso fue un tema de preparatoria, yo lo vi ahí. Y las correspondientes valores de las diferencias finitas AC2, BC2, C0 y D0. Y cómo se determinan esas diferencias. Y ya, que es lo mismo que vieron en su tabla de arriba. Así que no es nada del otro mundo. Y bueno, ahora sí, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la teoría detrás de esto? Donde YK es el valor aproximado de la función valuada en XK, que les digo que es el valor al cual quieren interpolar. Y Y0 es el valor inicial considerado el inmediato anterior a donde se estima donde se estima está el valor a interpolar. Como ustedes seguramente van a querer un valor intermedio en la tabla, esa es la idea, entonces no van a utilizar el Y0 que está hasta el inicio de su tabla de diferencias. No está hablando de ese Y0, sino del que está inmediatamente anterior al que ustedes están haciendo el cálculo, de manera que las líneas inclinadas las van a trazar, o sea, con este polinomio de avance. Si ustedes quieren encontrar un valor entre x3 y x4, por ejemplo, entonces un valor entre x3 y x4, ustedes van a utilizar desde A2, B2 y todo lo que diga A2, B2, C2. O sea, de donde está X3, si yo le estoy diciendo que quieren encontrar un valor aquí en medio, entre X3 y X4, por ejemplo, un valor en medio entre X3 y X4, entonces van a tomar los valores de su tabla de diferencias finitas a partir de la columna donde está X3, Y3, A2, inclinado hacia adelante, o sea, A2, B2, etcétera. Si quieren un valor entre, eh, entre X2 y X3, pues entonces los valores en la tabla de diferencias finitas que van a tomar es a partir de A1, B1, C1 hacia adelante. Y los valores de donde aparezca Y0, lo que van a tomar es el valor de Y del valor inmediato anterior al cual quieren interpolar, o sea que van a utilizar el X2, el Y2 y las diferencias que parten de su renglón hacia adelante en línea inclinada. Entonces vean que no es pero para nada complicado, o sea, lo laborioso es sacar la tabla de diferencias finitas, estar haciendo restitas. Y una vez que hacen esas restas, ya lo pueden sacar muy rápido. De hecho, esto se puede programar en el Excel. Ahorita no lo vamos a ver más que a mano y con tablas chiquitas, pues por cuestiones de tiempo, pero vean que se puede programar muy fácil en Excel y también se puede programar en C. El problema va a ser almacenar todos estos datos, se vuelve complicado, pero en C Sharp sí se puede, y ahí sí se puede tener toda la tabla. Y ya no se diga matemática nació para eso, ¿no? O sea, puede trabajar muy bien con valores discretos. Matemática tiene
un poderío para los valores discretos increíble. Incluso hace las animaciones a partir de valores discretos. No lo hace analítico, lo hace por valores discretos, o sea, por un chorro de tablas. Donde delta y0, la segunda diferencia y tercera diferencia son las diferencias hacia adelante correspondientes al valor y0 seleccionado. Sí, es lo que les estaba explicando. A partir del renglón del dato anterior al que ustedes quieren interpolar, todos en línea inclinada hacia adelante. Ese para nuestro polinomio de interpolación de Newton-Gregory en avance. Entonces, geométricamente, ¿qué estamos haciendo? Si nuestra expresión, suponiendo que pudiéramos conocer la expresión analítica que une todos estos puntos experimentales terminados en una tabla, entonces el valor real, el valor analítico, sería YK, pero como no lo conocemos, porque no conocemos la expresión analítica, entonces lo que hacemos con nuestro polinomio interpolante es el equivalente a trazar una línea recta entre Y0 y Y1 y obtuvimos este nuevo valor YK, que es el que se interseca con el valor de XK, utilizando esta línea recta que une los dos puntos sobre los cuales estamos utilizando como postes para hacer la interpolación, como si tendrían una cuerda. No pueden ir a lo largo del valle o de la cuenca, entonces tienden una cuerda. Y es una línea recta porque es la distancia más corta entre ambos puntos. No nos queda de otra. Y que coincide con el punto de XK nos da un cierto valor de YK. La diferencia que hay entre estos dos valores, en el analítico y el que ustedes obtienen por interpolación, pues ya saben cuál es su nombre. Es el error. Es el error, o sea, la diferencia que hay entre ambos. Si ustedes utilizan más diferencias, entonces están utilizando una línea, más que una línea recta, un polinomio que pasa por todos esos puntos, de tal forma que se ajusta mejor o se aproxima mejor a la expresión analítica, porque están considerando más diferencias hacia adelante. Entonces, esta línea recta se vuelve más curva y la diferencia con respecto a YK real analítico es más chica y por lo tanto el error disminuye. Pero si no ocurre eso, o sea, estamos hablando de esta línea recta, pues entonces tenemos esta aproximación muy burda, con únicamente primeras diferencias. Sí, estamos considerando dos puntos, primeras diferencias, es como les había comentado, y es como si obtuviéramos una línea recta. YK es igual a Y0, la ordenada al origen, más K por delta Y0. Ese delta Y0 tiene otro nombre. Se llama pendiente. Se llama pendiente. Mientras que el valor de K corresponde a ese valor intermedio sobre el cual ustedes quieren interpolar. O sea, sería el valor de X. Sería el valor de X. Y lo que ustedes tienen esta expresión, YK es igual a Y0 más K delta de Y0, no es más que una forma disfrazada, no es más que una forma disfrazada de Y igual a B, la ordenada al origen, más X por la pendiente, que es la expresión de la línea recta, forma simplificada, Y igual a MX más B. Sí, es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Y eso es la expresión geométrica. Nos estamos aproximando al valor de YK por medio de una línea recta como si tendríamos una cuerda. Si tomamos más diferencias, entonces el polinomio se vuelve más curvo y se aproxima con mayor precisión al valor analítico de YK que yace sobre una curva. Y ya, eso es todo. Eso es toda la explicación real. Entonces, ahora podemos pasar bien, esto ya les había dicho. Es una línea recta, que es lo que les acabo de explicar, con un espaciado constante el valor para encontrar acá, entre los valores de X. La tabla de diferencias finitas, esto es para X cuadrada. Ok. Sí. Nota. El orden de la diferencia que presenta valores constantes o aproximadamente constantes es igual al orden del polinomio, del cual proviene la función tabular.
Si ocurre esto, es posible aumentar el número de puntos hacia adelante o hacia atrás a partir de la diferencia de valor constante. Y entonces por eso yo puse la tabla de diferencias finitas para y igual a x cuadrada, cosa que en la vida real pues a lo mejor nunca pasa, pero esto es para ilustrarlo y si lo ilustra bien. Entonces, observen, tengo mis valores de x y mis valores de y. No sé que y igual a x cuadrada, no lo sé, nada más tengo estos valores tabulados, los de x y los de y. Y obtengo sus primeras diferencias y obtengo sus segundas diferencias. Y vean que en sus segundas diferencias dice que son puros 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Son puras segundas diferencias. Y las terceras diferencias, ¿cómo son? C2. Ya son únicamente C2. O sea, ya no tiene caso, ya no se puede hacer. Entonces significa que mi polinomio, el que está representado por mi forma tabular, mi parte tabular, pues, el polinomio que es la expresión analítica que une a todos estos puntos que yo tengo como datos en mis columnas de mi función expresada en forma tabular, provienen de un polinomio de grado 2, que no conozco su forma, y igual a pues algo al cuadrado, o sea, bueno, x al cuadrado, más otra constante x más la parte numérica, más c, por ejemplo. Es un polinomio de orden 2, ok. Pero lo que sí sé es que es un polinomio de orden 2. O sea, porque en la parte de la tabla de diferencias finitas, las segundas diferencias me dieron únicamente constantes. Entonces, sé que es un polinomio de orden 2. Y por medio de eso ya sé que pues la siguiente diferencia aquí va a ser 2 y la anterior iba a ser 2. Y aquí también va a ser otro 2 y siempre va a ser 2 en esta columna. Entonces, con eso ya nada más van sumando los datos y puedo ir obteniendo los valores a lo largo de las primeras diferencias y finalmente valores anteriores o siguientes de mi tabla. O sea, digamos que ya deshebré el problema. Esto en la vida real, ¿cómo se vería? Pues si es aproximadamente 2, lo toman como dato. O sea, 1.98, 1.95, 1.92, 1.98, 1.95, 1.92, 1.98, 2.01, 2.02. O sea, ahí podemos decir en la práctica, pues sí, es aproximadamente 2, es aproximadamente 2. Entonces ya con toda tranquilidad pueden ir con valores hacia adelante y hacia atrás, considerando que la variación es de 2, 2, 2, 2 en la columna de segundas diferencias finitas o en la que sea. ¿Sabes? Esto puede ser en otra columna, en las cuartas diferencias, en las quintas diferencias, y otro número, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, algo así por el estilo. Aquí me dio pudo 2, está bien. En otra va a ser pudo 7, 7, 7, pudo 8, 8, en una columna de terceras diferencias, en la columna de cuartas diferencias o algo por el estilo. Pero la idea es que ya con esto ya pueden terminar de construir su tabla con valores anteriores y valores siguientes, siempre y cuando el fenómeno físico tenga que ver, ¿no? O sea, tampoco se pongan a aplicarlo así a rajatabla todo, porque no vaya siendo que, como que tenía 400 grados Celsius mi horno si lo acabo de prender. Pues no, o sea, obviamente que no tenía 400, ¿no? Bueno, también es una exageración. No hay ningún horno que prenda de 0 a 400 grados, así de golpe. Pero es a lo que me refiero, ¿no? Si el aparato no estaba prendido ni en movimiento, entonces no calculen valores anteriores que cuando saben que está partiendo del reposo, está partiendo de 0, ¿no? Cosas por el estilo. Aquí pongo como nota nada más la parte de combinaciones, para que sepan qué son esas variaciones y permutaciones, que son los números combinatorios que estaba utilizando antes. Y variaciones toma algunos elementos, permutaciones toma todos los elementos. Eso lo van a ver en estadística y en probabilidad, nada más es para que lo sepan y si lo vuelven a ver aquí, bueno, ya saben de dónde viene. Y fórmulas alternativas, o sea, les digo que hay muchas fórmulas interpolantes, vamos a ver cómo hacer esas fórmulas interpolantes. Aquí hay una fórmula de retroceso de Newton-Gregory, que esta, al contrario, utiliza valores anteriores en la tabla. O sea, en lugar de ir en forma de una línea inclinada hacia adelante,
ahora va a ser una línea inclinada pero hacia arriba, hacia valores anteriores, hacia atrás. O sea, va a apuntar hacia arriba su línea inclinada y no hacia abajo, como nosotros lo vemos con diferencias hacia adelante. Y así ustedes van a poder formar el polinomio interpolante que ustedes quieran. Y es lo que vamos a ver ahorita en el diagrama de rombos. Denme un minuto. No comentarios, nada más directo al texto. Se me acabó la voz. El diagrama de rombos. Es un diagrama que contiene un arreglo de los coeficientes del binomio de Newton, los que nosotros hemos estado trabajando ahorita, y la tabla de diferencias hacia adelante y hacia atrás. Vamos a suponer que conocemos todos los valores. Entonces ahí los pone y los acomoda a todos. Ahí está. Siguiendo una secuencia de estos coeficientes se puede obtener el polinomio deseado, incluso inventar uno propio. Y para ello se deben de seguir ciertas reglas. Se comienza en la columna de las F mayúscula Y, por defecto en F0 de condiciones iniciales. El subíndice 0 marca el punto de comienzo. Si se inicia en otro punto, el subíndice de las diferencias debe de ser consistente. O sea que van a tener que hacer un reajuste en todos los demás. Se recorre el diagrama de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha, pero puede ser diagonalmente hacia arriba o hacia abajo. O sea, si es diagonalmente hacia arriba, utiliza valores anteriores. Si es diagonalmente hacia abajo, está utilizando valores en avance. En forma alternada, sí se puede, así como tutti frutti, como si fuera un quebrado. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, así. Se suma un término por cada columna cruzada. Y el término que se suma es el elemento del rombo que se ha cruzado, multiplicado por el elemento de arriba. Si el último paso fue diagonalmente hacia abajo o por el elemento de abajo, si el último paso fue diagonalmente hacia arriba. Si el movimiento fue horizontal, se multiplica por el promedio de los elementos de arriba y abajo. El coeficiente de F siempre es la unidad. Entonces, aquí tengo un ejemplo, ahorita lo vamos a resolver, pero vamos a ver primero el diagrama de rombos. Aquí está, yo les puse una hoja del diagrama de rombos, me lo fusilé, creo que es del FAIRES. Creo que es del FAIRES. No me acuerdo bien, pero creo que es del FAIRES. Y aquí viene cómo obtener las fórmulas de interpolación, de hecho las trayectorias que deben de seguir. Y aquí yo les puse, por ejemplo, la fórmula de interpolación hacia adelante y la fórmula de interpolación hacia atrás de Newton-Gregory. Y vamos a verlas con respecto a las fórmulas y con respecto al diagrama de rombos. O sea, les voy a enseñar cómo sí se puede armar el polinomio y eso es todo. Ya con eso ya nos pasamos al ejercicio. Nada más es para que vean cómo se utiliza el diagrama de rombos. Vamos al ejercicio, acabar en esta clase con el 4.2 y ya entrar en el siguiente con 4.3, porque si no, nunca vamos a acabar el programa. Por lo menos, ya sé, se los estoy dando muy escueto, muy mal y me van a regañar en las encuestas y demás. No voy a utilizar los 6 elementos, que sean solamente 5 elementos, o sea, para que nada más tenga hasta la quinta columna. Así, por ejemplo, así. Y ya sé que se los estoy dando mal, me van a regañar y todo, pero vean también qué tiempo nos dejaron para el curso, tanto por mis propios errores de no ir a lo mejor más rápido, y por quererles dar la parte de programación y demás, aunque eso la verdad es que no está mal, eso es parte de lo que debían de ver, como también todo lo que nos pasó con Semana Santa, pues no debemos decir paro, pero suspensión de actividades o lo que sea que hayamos tenido antes y que no sé si tengamos después, porque yo estoy haciendo esto por adelantado. Entonces, eso vean que todo eso nos afectó. Entonces, no creo que sea el único que tenga que recurrir a este tipo de cosas. Empezar a dar así rápido el temario con tal de que ustedes tengan más o menos un mejor curso. O por lo menos más completo. O que lo que alcancemos a ver, lo alcancemos a ver lo mejor posible y lo más, ¿no?
O sea, es como si nos dieran 2 horas para ver todo el curso y uno lo hace como puede. Ok, lo puedo ver en el siguiente video. Lo que me hace falta es muy, muy poquito. Entonces, en el siguiente video vemos, nada más les enseño cómo si se saca con el diagrama de rombos y el polinomio hacia adelante y el polinomio hacia atrás. O bueno, con que veamos el puro polinomio hacia adelante. El polinomio hacia atrás es lo mismo. Y y ya vemos el ejercicio y concluimos la clase 4.2. Les pongo un ejercicio de la serie para que lo hagan ustedes de tarea. Usen el apunte para resolverlo, vean que se puede resolver y eso es todo. Y ya y luego veo si les subo la solución como yo lo hubiera hecho o lo que sea a la plataforma y eso es todo. O vuelvan a hacer el ejercicio que yo les enseñé y nada más repitan los cálculos con el de la serie. Nada más se trata de secuencias, ni siquiera es nada complicado. Nada más se trata de secuencias. Entonces no es nada complicado. Y ya va a ir avanzando. Dejo de compartir y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.